Bueno, hablar de duelo es hablar de uno de los procesos psicológicos más complejos a los que nos enfrentamos. Está relacionado con la pérdida significativa de ese algo o de ese alguien. No está solamente ligado a la vida o a la muerte. Está también la pérdida de nuestro trabajo, finalizar nuestras relaciones amorosas o con nuestros amigos, también la pérdida de nuestras mascotas. Es importante entender entonces que está relacionado con el vínculo que hemos generado, ese vínculo estrecho, y también la interacción, eso que damos y que recibimos. Dentro de lo complejo que está es el hecho de tener que atacar diferentes frentes. Uno de ellos el emocional, esto que estoy sintiendo, la confusión, la tristeza, la ira por lo que ha sucedido. El área mental también es muy importante. Esos pensamientos de lo que hubiera hecho, lo que hubiera dicho, qué va a pasar con mi futuro y cómo es de doloroso este presente. Lo físico, si estamos hablando de una persona, su presencia que ya no está, si estamos hablando de nuestro trabajo, ese lugar que ocupábamos allí, si estamos hablando de nuestra mascota, cómo nos recibía o cómo jugábamos con ella. Si estamos hablando de las diferentes pérdidas, vamos a tenerlo en cuenta de acuerdo a esa relación que teníamos. Y por último, un área muy importante es la social, donde nos vemos enfrentados entonces quizá a la vergüenza si estamos saliendo de este proceso de duelo, o a los comentarios como no llores que nos llevan a reprimirnos, o también el hecho de recibir esos comentarios como deja el show porque es una mascota, cómprate otra o busca otro trabajo. O si estamos hablando de esa pérdida, tranquila, el tiempo te llevará a superarlo. Y aunque es cierto, es muy importante tener en cuenta que hacemos más y ayudamos a sanar con aquello que de pronto no decimos. Es importante entender que el duelo no es comparable, no tiene que ver con el rol que jugaba esta persona o esta situación en nuestra vida. Si es el hijo duele más porque es la mamá que si es el hermano. No es así, está relacionado también con esas herramientas que tenemos para gestionar nuestras pérdidas y la sensibilidad emocional que podemos tener frente a los procesos diferentes que estemos viviendo en nuestra vida. Es importante también entender que el duelo no es medible, es decir, si llora más o llora menos, es más significativo, ¿no? Si retoma su vida antes o después, si se tomó un año o 6 meses en vivirlo. Lo que sí es importante aquí es entender que es un proceso que se vive de manera única y personal. Y al ser el duelo ese proceso tuyo, es importante y necesario que tú lo respetes y ser respetado. Se necesita compasión y empatía. Para sanar o acompañar esos procesos de sanación es muy importante reconocer en qué etapa estamos o cómo se vive el proceso de duelo. Empezamos por la noticia y de allí el shock. Seguido a esto, el proceso no se vive ni de forma lineal ni en un orden en específico como lo voy a mencionar ahora. Luego del shock viene la negación, pensar que esto no hace parte de nuestra realidad, tanto exteriorizarlo con nuestras palabras como hacerlo de manera interna. Esto no me pertenece. Luego de esto está la ira, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué a él? Me estás castigando viéndolo desde lo espiritual o desde lo personal. Vamos a ver luego cómo empieza la fase de negación. Si hubiera dicho, si hubiera hecho, empezar a entender un poco esta realidad, pero no poder aceptarla por completo. Luego viene la depresión, que pareciera que fuera una recaída porque es una tristeza profunda. Seguido a ello está la aceptación, cómo entendemos que esta persona, esta situación o esta cosa ya no hace parte de nuestra vida. Pero claro, hace parte de nuestra historia y entenderlo de esa manera nos va a ayudar a resignificar este dolor, poder hablar de ello de una forma sanadora y no desde esa narrativa de dolor que es la que nos acompaña durante todo el proceso. Es importante entender que cuando finalizas tu duelo no estás traicionando eso que perdiste, no estás llenando un vacío que sabes que no va a llenar nadie, solo que vas a honrar de la mejor manera esa pérdida y que va a ser parte de esa compasión que hoy vas a tener contigo mismo. ¿Qué hacer frente a un proceso de duelo? Es quizá una de las preguntas más frecuentes cuando estamos en estas situaciones o en estos momentos de dolor. Dentro de ello,
lo principal y supremamente importante es validar tus emociones y permitirte sentirlas y expresarlas. Siguiente, es muy importante empezar a generar rituales. Hay un libro en el que la esposa le escribe cartas a su esposo. Dentro de esto ella puede vivir de esa manera el duelo. Podemos ver entonces cómo la escritura terapéutica resulta ser una gran herramienta de sanación. Otro aspecto muy importante es ser paciente con tu proceso, no compararlo con lo de los demás, no exigirte tener que salir de esto o tener que quedarte allí. Es muy importante empezar a ser fiel contigo, a respetar tu ritmo, a respetar tu tiempo y la forma en la que vas sanando. El siguiente aspecto muy importante es cuidar de ti. Generalmente en los procesos de duelo perdemos el control en cuanto a cómo nos alimentamos, en cuanto a cómo descansamos o dormimos, y desde allí es muy importante empezar a retomarte, a cuidar de ti, así como cuidabas de esa persona, de esa situación, de esa pérdida como tal. Por último, busca apoyo, fortalece tu red familiar, tus amigos, y no dudes en levantar la mano cuando necesites ayuda profesional. Hay situaciones que nos sobrepasan y en esa medida es muy importante saber buscar ayuda. ¿Y qué hacer en los procesos de duelo cuando tenemos niños? Es muy importante no verlos desde su edad, sino desde su humanidad. Así como nosotros como adultos estamos teniendo una pérdida significativa, ellos también. Así que es muy importante tener en cuenta dos aspectos. Uno de ellos, no mentirle, no decirle que esta persona regresará, sino que al contrario, poderle brindar esas herramientas de seguridad y de confianza al momento de informarle. Segundo y muy importante es permitirle vivir el proceso a su manera. Pueda que decida ver televisión, como pueda que al contrario pida poder ver y despedirse de esta persona. Así que es muy importante verle desde su humanidad, y así también te invito a que te veas tú desde tu humanidad, siendo respetuoso, empático y compasivo. De esa manera sabrás que estás viviendo un proceso bastante fuerte e intenso de dolor, pero también sabrás que vas a poder sanar esto que hoy tanto duele